Ya enseguida les voy a mandar a los jóvenes enseguida el conector. Bueno. Jóvenes, ¿cómo les está yendo en los exámenes? ¿Cómo me les fue en los exámenes ayer y antes de ayer y la semana anterior? ¿Cómo me les fue en esa situación? Bien, profe, gracias. Excelente. Noemí, este es el link que está en el día martes, ¿cierto? Donde estamos. Sí, profe. Ok, ok. A algunos parece que le llegó un correo diferente, no sé por qué. Eso siempre está programado en el mismo día, lunes para lunes y martes para martes. De pronto fue por la confusión del examen del día de ayer. ¿Cierto? Jóvenes, voy a cerrar un segundo aquí y ya regreso, ¿oyeron? Bueno, jóvenes, evidentemente sí, había una confusión. Ellos estaban allá en el día lunes y bueno, como es de saber si estábamos para hoy día martes para seguir trabajando. Bueno, vamos a iniciar nuestro tema de hoy. A todos espero que les haya ido muy bien en el examen de ayer, ¿cierto? Es lo importante que hayan hecho el proceso. No vi muchas inquietudes, no vi muchas preguntas. Más sin embargo, las preguntas que hicieron fue fundamentales para llevar a cabo el proceso como tal, ¿cierto? Del examen y del parcial. Lo ideal es que lo hagan, ¿cierto? Ustedes lo pueden hacer en grupos de A2, de A3, de A4, pero lo importante es que ustedes hagan el ejercicio como tal, que se puedan ayudar en equipo, que se puedan ayudar en grupo. ¿Oyeron? Hay aprendizajes autónomos, hay aprendizajes
colaborativos y existe también el proceso de enseñanza y aprendizaje o de aprendizaje y enseñanza. Entonces, en ese orden de ideas, espero que le haya ido bien a todos. ¿Listo? Bueno, jóvenes, entonces hoy vamos a pasar a un nuevo tema. El tema que vamos a trabajar el día de hoy se llama el modelo KPM, ¿cierto? El modelo CAN o modelo de valoración de activos de capital, ¿sí? Este es casi que una continuación básicamente del modelo de portafolio de cartera. Se desprendió básicamente de ahí este modelo KPM o modelo CAN o modelo de valoración de activos de capital. Él no nos va a mostrar o no nos va a calcular cuánto vale un activo como tal. No, básicamente nos va a decir cuál es la rentabilidad que nos puede dar ese activo como tal, ¿cierto? Si yo quisiera invertir en un mercado bursátil como tal y haciendo todos los cálculos como tal me arroja un valor 12, 11, 10%, esa sería la exigencia que yo tendría, ¿cierto? A la empresa en la cual yo le voy a comprar las acciones, ¿sí? Que esté cotizando precisamente en alguna de las bolsas de valores. Entonces, el modelo CAN como tal, como les digo, es una continuación básicamente del modelo de portafolio de carteras, ¿cierto? De la cartera de diversificación de cartera como tal. En ese orden de ideas, pues vamos a llevar a cabo un proceso primero cualitativo y luego cuantitativo para poder hacer los procedimientos como tal de los cálculos que nosotros necesitamos saber con el fin de interpretar la situación. ¿Oyeron? Entonces, el modelo CAN, como les digo, nos va a representar al final y al cabo el valor que nos dé, el resultado en porcentaje que nos dé, nos va a representar la rentabilidad que nos debería pagar esa acción por nosotros haber invertido en esa acción en un mercado determinado como tal. Aquí se corren unos riesgos, tanto riesgos de la empresa como riesgos del mercado que se deben tener en cuenta en ese orden de ideas. Entonces, el modelo de valoración de activos financieros, denominado en inglés Capital Assets Prime Model o modelo CAN, modelo de fijación de precios de activos, pero realmente no es el modelo de fijación de precios de activos, sino que es un modelo más bien que mide la rentabilidad que nos puede arrojar una inversión o la rentabilidad que se le tendría que pagar a un inversor por haber hecho una compra, una inversión en un activo financiero, ¿cierto? ¿En función de qué? Bueno, la rentabilidad versus en función del riesgo que él está asumiendo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos o exigimos una rentabilidad, ¿cierto? Por la compra de un activo financiero, ¿cierto? Nosotros exigimos a quien se lo compramos, a la empresa que lo está vendiendo, un tipo de rentabilidad, una rentabilidad que viene expresada a través de esos cálculos en porcentajes y que viene dado por un riesgo que se asume en el mercado donde se mueve prácticamente ese activo como tal y que también se mueve a través de el riesgo que se maneja, riesgo y rentabilidad que asumen también la empresa dueña del activo como tal, ¿cierto? Fue introducido por William Sharpe y como les digo, fue un trabajo básicamente que se hizo o que tuvo continuación del trabajo de Harry Markowitz, ¿cierto? El creador del portafolio de carteras como tal, donde lo que se hacía era diversificar básicamente la inversión que nosotros queríamos hacer en unos activos o en un activo con tal de diversificar, disminuir ese riesgo que se corre en el mercado cuando a veces invertimos, ¿cierto? ¿Qué riesgo se corre en el mercado? Hombre, de que si definitivamente podamos obtener una rentabilidad o también podamos obtener una pérdida en ese orden de ideas. ¿Sí? Si nosotros, ese es el riesgo que se maneja, ¿cierto? Hay dos situaciones que se manejan en el mercado como tal de inversiones y es la rentabilidad versus el riesgo. Si no existiera riesgo dentro del mercado como tal, ¿sí? Nosotros realmente le apuntaríamos a una sola acción, a un solo activo, ¿cierto? Porque no teníamos ese problema sencillamente de proyectarnos a calcular un riesgo o una pérdida cuando hacemos el proceso de seleccionar
un portafolio de cartera, ¿cierto? En ese evento, si las proyecciones que se hacen a través de las diferentes herramientas y análisis económicos que se hacen, si uno estuviera seguro de que hay un activo, una acción que realmente estuviera la tendencia hacia el crecimiento, ¿cierto? No tendríamos que diversificar nuestra inversión, tratando de disminuir un riesgo. Sencillamente le apuntábamos a una sola acción o a un solo activo financiero y ya sabíamos que íbamos a recibir una rentabilidad como tal. Pero el mercado juega en ese sentido, oferta y demanda, ¿cierto? Y existen las posibilidades de que podamos obtener rentabilidades, pero también existe la posibilidad de que podamos obtener una pérdida, ¿cierto? Compramos a un precio, de pronto cuando vamos a vender la acción está mucho más baja de precio que la compramos, ahí estamos perdiendo, ¿cierto? O puede suceder de que la compramos a un precio cómodo, a un nivel bajo de precio, de costo, y resulta que por situaciones del mercado, ¿cierto? Macroeconómicas, la acción empezó a subir de precio y en ese orden de ideas nosotros hicimos el proceso de vender como tal la acción y ahí obtuvimos una ganancia, ¿cierto? Una rentabilidad en este proceso. Bien. El modelo CAM viene dado básicamente por esta fórmula que nosotros vemos aquí. No sé si en algún momento ustedes se habrán conectado, o tropezado o socializado con la fórmula que estamos viendo en este momento, ¿cierto? Que es la fórmula básicamente para calcular el rendimiento de un activo como tal en el mercado, ¿cierto? Entonces viene dado por esta fórmula, es la fórmula que vamos a utilizar si básicamente estuviéramos haciendo el proceso de carácter manualizado, ¿sí? Como existen básicamente algunas herramientas tecnológicas que nos ayudan mucho a llevar a cabo este proceso, bueno, nos vamos a ayudar con las herramientas tecnológicas también para poder calcular o obtener un dato que posiblemente, como le digo, no es el dato más seguro que se vaya a obtener en el mercado porque todas estas proyecciones nosotros las estamos haciendo para un mañana, para un futuro, ¿cierto? La rentabilidad que nosotros estamos proyectando aquí no es una rentabilidad que es segura, sencillamente dependen de todos los factores que intervienen en este proceso de cálculo del rendimiento que me puede dar a mí un activo en el mercado como tal. Se trata de buscar una forma prospectiva o proyectiva, ¿cierto? A través de este tipo de fórmulas, de disminuir el riesgo de perder cuando nosotros hacemos las inversiones y de maximizar nuestro rendimiento como tal, ¿cierto? No quiere decir con esto que realmente vaya a suceder así como lo estamos haciendo. Estamos hablando de conectividad hacia el futuro, de planeación hacia el futuro, de proyección hacia el futuro, y resulta que esos datos proyectados al futuro, muchachos, tienen un porcentaje de error bastante alto. ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de portafolio de cartera, cuando estamos hablando del promedio de rendimiento, del promedio de pérdida, donde asociábamos un porcentaje de desviación, ¿cierto? De desviación y de riesgo. ¿Por qué? Porque todos estos cálculos, como le digo, uno los hace el día de hoy para proyectarnos y tomar decisiones el día de mañana. Pero en ese orden de ideas, el mañana siempre tendrá un nivel de riesgo, ¿sí? Nosotros podemos planificar cómo vamos a hacer para llegar desde nuestras casas hasta la universidad mañana y tenemos eso bien escrito, bien planificado, ¿cierto? Bien organizado en ese orden de ideas, pero posiblemente surjan situaciones en el mercado que son inesperadas, ¿cierto? Y eso ustedes lo saben. Todo está planificado, creemos que vamos a llegar en un tiempo específico porque vamos a salir de nuestra casa a una hora específica, vamos a tomar un transporte que va a pasar a la hora que nosotros planificamos, ¿cierto? En ese orden de ideas nos va a cobrar lo que nosotros tenemos, básicamente. Y bueno, en el transporte no nos vamos a tropezar con nada en el mercado, sino que vamos a llegar a tiempo a nuestras clases, ¿sí? En esas situaciones de planeación puede existir este tipo de situaciones. Se nos presentan cosas en el mercado que no están manejadas por nosotros, ¿cierto? Que no están fácilmente administradas por nosotros. Las situaciones o variables que nos presenta el mercado y la macroeconomía, jóvenes, depende precisamente de un macrosistema, ¿sí? Que no depende básicamente de lo que yo quiera hacer. Dependemos de lo que el mercado pues tenga para presentarnos en esos momentos
Y para ello es fundamental las noticias, ¿vieron? Las noticias son fundamentales para poder prevenir y proyectarnos hacia el éxito deseado que todos queremos. Bien, en ese orden de ideas, entonces, muchachos, esta fórmula que tenemos aquí nos va a proyectar o nos va a pronosticar cuál sería el rendimiento que nos daría la inversión de un activo en un mercado determinado, en un mercado fijo, en un mercado conocido como tal, ¿cierto? En ese orden de ideas tenemos aquí que la RA o R sub A es igual a RF más B. Ya cada una de estas variables las vamos a ir detallando en su momento. Y B multiplicada por RM menos RF, que es la misma variable que tenemos al comienzo, ¿cierto? Ahí podemos identificar entonces en esta fórmula que RA significa la tasa de rendimiento esperada de un activo, ¿cierto? O la esperanza, el retorno de un activo. ¿Qué es eso? Básicamente, la rentabilidad que nosotros esperamos, ¿sí? La rentabilidad del patrimonio, la rentabilidad propia, la rentabilidad de nosotros. Eso es lo que nosotros estamos visionando, eso es lo que nosotros queremos en un mercado, eso es lo que nosotros vamos a cobrar en un mercado si compramos una acción, un activo en un mercado dado a través de una bolsa de valores como tal, ¿cierto? Mercado bursátil en ese orden de ideas. Entonces, RA va a significar básicamente el rendimiento que yo puedo exigir, que yo voy a exigir en ese mercado como tal, ¿sí? ¿Yo lo puedo exigir? Claro que sí, porque eso es lo que me está ofreciendo el mercado en este orden de ideas, a través de todas las variables que tenemos allí, ¿sí? Ya otra situación es que se lleguen a algunos acuerdos de que posiblemente se compre o la rentabilidad que nos ofrezcan sea un poco más baja o posiblemente puede darse el caso que sea la más alta, pero el objetivo sería la utilización de la fórmula precisamente haciendo uso de las diferentes variables que impactan a la rentabilidad precisamente del activo financiero en el cual nosotros vamos a invertir nuestro dinero o nuestro capital, ¿cierto? Entonces, en ese mismo sentido, nosotros RF o R sub F significaría el rendimiento de un activo libre de riesgo, ¿cierto? Un activo libre de riesgo. Realmente ninguno de los activos que están en el mercado podrían proporcionar un riesgo o estar libre de riesgos, ¿sí? Siempre lleva o conlleva o lleva inmerso, implícito, un riesgo mínimo, pero lo lleva. En este orden de ideas se trabaja el rendimiento de los activos libres de riesgo. Se toman en consideración los títulos, los títulos que emiten los gobiernos, que se consideran libres de riesgo. ¿Vieron? Esos son los únicos que se consideran libres de riesgo y en consideración con esa situación, esos son los que se toman básicamente como referenciación, los títulos emitidos por los gobiernos que son administrados en este caso por el Banco de la República y que los ponen en consideración a través de la Bolsa de Valores en ese orden de ideas aquí en Colombia, hablando de Colombia en ese sentido. Bien, entonces RF es una rentabilidad de un activo que está libre de riesgo, que en consideraciones lo más normal que se trata o que se toma como referencia son los test o el tesoro, los test del tesoro o de los bonos públicos que emiten los gobiernos en ese orden de ideas. Bien, y también tenemos entonces RM o R sub M, que nos habla del rendimiento que nos ofrece el mercado, ¿cierto? Este rendimiento promedio de todas esas empresas que participan en un mercado dado como tal, en una misma bolsa de valores. Se saca un rendimiento de ese mercado y se toma en consideración como tal ese rendimiento del mercado, ¿sí? El que ofrecen en su conjunto una serie de empresas que participan de un mercado financiero, de un mercado de valores. Ese rendimiento en promedio es el que se toma en consideración en este caso. Bien, y el beta, riesgo del mercado, beta o riesgo del mercado, ¿cierto? Una es el rendimiento, miren que nos ofrece un rendimiento el mercado por invertir precisamente en ese mercado, pero también existe un riesgo y ese riesgo del mercado viene dado por beta, ¿sí? Cuando hablamos de beta estamos hablando de que hay un riesgo
en el mercado inmerso, incluido también en el cálculo de la rentabilidad de ese activo como tal, ¿cierto? Entonces, el beta tiene que ver con la parte volátil, lo iterativo, ¿cierto? Lo que no es estable en el mercado como tal, porque el mercado se mueve mucho, dado a los diferentes cambios que se originan en un mercado como tal, ¿cierto? Estamos hablando de que la globalización y las tecnologías intervienen mucho en todos estos procesos y las diferentes situaciones que pueden surgir en cualquier parte del mundo y en cualquier parte de esos países donde se está llevando a cabo el proceso o el procedimiento de calcular la rentabilidad de ese activo donde yo estoy invirtiendo como tal. ¿Listo? Entonces, el beta tiene que ver mucho con ese cambio de rentabilidad, de riesgo que nos ofrece una acción o un activo fijo donde yo estoy precisamente invirtiendo mis capitales como tal. Son las fluctuaciones que se tienen o que se presentan en las acciones debido a cambios en un mercado. ¿Listo? Bueno. Esto para tener en cuenta, muchachos, esta situación que tenemos aquí, que los activos con beta mayores a 1 se consideran activos muy riesgosos. En ese orden de ideas, cuando estemos calculando el beta, si nos da un beta mayor a 1, es porque realmente son activos que están considerados con mucho riesgo, ¿cierto? Mucho riesgo es que en algún evento nosotros podemos tener muchas posibilidades de no adquirir las rentabilidades que nosotros estábamos esperando. ¿Listo? Y en ese orden de ideas, los betas menores a 1, ¿cierto? Se consideran betas de bajo riesgo. Betas de bajo riesgo, los que están por debajo de uno como tal. Quiere decir que no existen muchos cambios en el mercado que sean contraproducentes para nuestra inversión en ese mercado bursátil como tal. El factor RM menos RF, ¿cierto? O R sub M menos RF sub F es el premio del mercado por el riesgo de invertir. El mercado nos da una prima, una prima adicional, ¿cierto? De rendimiento por haber escogido un mercado en especial, ¿cierto? Por haber elegido, por ejemplo, Colombia, en la Bolsa de Colombia para invertir, el mercado colombiano, el mercado de Nueva York, el mercado español. Esos mercados ofrecen una prima de rentabilidad por haber seleccionado precisamente y haber corrido el riesgo de seleccionar esos mercados donde nosotros queremos depositar nuestro capital, ¿cierto? Y donde queremos llegar a maximizar nuestros recursos, nuestras inversiones como tal. Pagan una prima de riesgo de mercado como tal, ¿cierto? Una rentabilidad adicional. Quiere decir que ese mercado, además de la rentabilidad que nos pagan las empresas, el mismo mercado nos ofrece una rentabilidad adicional como tal. Bien, bueno, hay que tener muy en cuenta entonces la información que tenemos plasmada aquí a través de esta fórmula que estamos teniendo aquí presente para que todos la tengan siempre a la mano, ¿sí? Cuando vayamos a realizar los procedimientos como tal. Bueno, como todas estas situaciones y como estas informaciones se ven muy o más claras, ¿cierto? En la parte de los ejercicios prácticos como tal, vamos a tomar en referencia una información que tenemos plasmada aquí a través de el ejemplo que les voy a suministrar a continuación, ¿cierto? Bien, en ese orden de ideas, tomamos un ejemplo de una empresa, ¿sí? Donde queremos nosotros calcular la tasa de rentabilidad esperada para el próximo año de la acción. NTX, cualquier acción del mercado con este nombre, cualquier nombre hipotético que tenemos en consideración en estos momentos, ¿oyeron? Entonces, si nosotros estamos hablando del modelo KPM, del modelo CAN, o del modelo Capital Asset Price Model, estamos hablando de que vamos a calcular la rentabilidad básicamente que me está dando el yo comprar o invertir en un activo, en una acción, ¿cierto? En un mercado determinado como tal, ¿sí? En ese orden de ideas, el resultado que me ofrezca, que me dé ese cálculo, es lo que yo voy a exigir como comprador, como inversor en un activo como tal. Listo, y en ese orden de ideas, entonces, el ejemplo dice de la siguiente forma,
queremos calcular la tasa de rentabilidad esperada para el próximo año de la acción NTX que cotiza en el S&P 500. Este es un indicador básicamente que se utiliza mucho en Estados Unidos, un indicador financiero que se toma como referencia, ¿vieron? Como referencia de las rentabilidades de todas esas empresas que cotizan o de las 500 empresas más grandes que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York prácticamente. ¿Sí? Aquí están las 500 empresas que más grandes, o las que, sí, las más representativas que están cotizando en la bolsa de Nueva York. Bien, y se toma como referencia básicamente este indicador que nos muestra en su conjunto. Listo, en ese orden de ideas disponemos de los siguientes datos, ¿cierto? Las letras del Tesoro a un año ofrecen una rentabilidad del 2,5%. ¿Se acuerdan de los activos libres de riesgo? Bueno, básicamente se toman en consideración las letras del Tesoro, ¿cierto? Los TES, que nos ofrecen siempre una ganancia. Siempre nos están ofreciendo una ganancia, a pesar de que se dice que no tienen riesgo. Definitivamente todos tienen un riesgo implícito, ¿vieron? Pero para disminuir ese riesgo como tal, se toman en consideración estos bonos que ofrecen los gobiernos como tal, porque son bonos que son, básicamente, se consideran libres de riesgo, y en ese orden de ideas uno está pues bastante seguro de que siempre va a recibir alguna utilidad, una rentabilidad, una ganancia de la compra de estos bonos como tal. Bien, entonces las letras del Tesoro a un año ofrecen una rentabilidad del 2,5%, ¿cierto? Suponemos entonces para el ejemplo que se trata del activo libre de riesgo, ¿cierto? RF, el activo libre de riesgo, que básicamente nos da una rentabilidad del 2,5%. Bien. En ese orden de ideas, entonces, la rentabilidad esperada para el próximo año del ISP 500 es del 10%, rentabilidad del mercado como tal, ¿cierto? Del 10%. Si nosotros miramos, este es el indicador de la rentabilidad que nos ofrece el mercado, tomada pues, precisamente por un indicador representativo del mercado, y en consideración siempre, o en la gran mayoría de las veces, se toma en consideración este indicador que se maneja en la bolsa de valores de Nueva York, en ese orden de ideas, ¿cierto? RM se considera la rentabilidad del mercado, como lo explicamos básicamente aquí, el rendimiento del mercado o la rentabilidad que nos ofrece a nosotros el mercado, ¿cierto? Por haber elegido, invertir en esos mercados como tal. Bien, en ese sentido, entonces tenemos un beta de la acción de NTX, porque la beta pertenece básicamente a la acción con respecto al S&P 500. El beta es del 1,5 o de 1,5, viene en veces, ¿sí? Representado en veces. Es decir, la acción X tiene un 50% más de riesgo sistemático que el S&P, ¿cierto? Riesgo sistemático es un riesgo básicamente que se genera en el mercado como tal. Entonces, como el beta tiene un rendimiento o un valor estipulado del 1,5, ¿cierto? Está por encima o representado a través de porcentajes. Si lo podemos mirar aquí, ¿cierto? Que tiene un 50% por encima, básicamente, del S&P, ¿sí? Se toma en consideración esa situación. El 0,5 que tenemos aquí, adicional al beta. Bueno, de pronto no les mencioné de que el beta, cuando es igual a 1, es porque no existen cambios básicamente en el mercado, se considera como ozono como tal, y no tiene modificaciones o cambios en ese sentido. Bien, aplicando la fórmula, esta fórmula que estamos nosotros viendo ahí para calcular el modelo KPM, ¿cierto? O el modelo CAN, nos podemos dar cuenta de las siguientes aplicación de la fórmula. Aquí está, rendimiento del activo, ¿cierto? Va a ser igual, reemplazando sencillamente los valores que tenemos aquí. Aquí lo que nosotros debemos conocer
básicamente porque reemplazar en la fórmula no es que sea lo complicado, lo complejo. Aquí lo difícil es conocer el beta del mercado, ¿cierto? Conocer la rentabilidad libre de riesgo. Un momento. Esperemos que vuelva la comunicación. Listo. Como les decía, esos valores a veces no vienen estipulados sencillamente así. Muchos de los, en muchas páginas en internet podemos encontrar esos valores estipulados con un solo número, o sea, descritos enseguida, sin necesidad de hacer cálculos, pero hay en otros modos donde nosotros debemos hacer el proceso de calcular básicamente, ¿cierto?, a cuánto equivale el beta, a cuánto equivale el riesgo del mercado, a cuánto equivale el riesgo financiero, el riesgo del activo como tal. ¿Sí? En ese orden de ideas, aquí podemos ver que el rendimiento del activo equivale a cuánto, al 13,75%. En ese orden de ideas, el CAN es igual, o el KPM es igual al 13,75%, que sería básicamente la rentabilidad que espera conseguir, ¿sí? O que exige básicamente un inversionista por haber hecho o depositado su capital, su inversión, ¿sí? En esa acción NTX en el mercado como tal. Esto sería lo que estaría cobrando básicamente por invertir en esos mercados y en esa acción como tal. El 13,75% por debajo sería, posiblemente no llenaría las expectativas o el costo de oportunidad del inversionista como tal. Listo, vamos avanzando. Y bueno, hay algunas consideraciones del modelo KPM, Capital Asset Price Model, y son las siguientes. Hola. ¿Sí? ¿Alguien quiere participar? Que veo que alguien abrió el micrófono. ¿Alguien quiere preguntar? Nada, bueno, entonces sigamos nosotros. Perfecto. Me devuelvo nuevamente donde estaba. Y bueno, jóvenes, seguimos con el procedimiento. Hay unas consideraciones del modelo KPM, ¿cierto? Del modelo CAN como tal, del modelo de rentabilidad del activo, ¿sí? Nos sirve para eso, nosotros para identificar cuál es la rentabilidad que nos podría ofrecer un activo, ¿sí? Si nosotros invertimos en ese activo como tal en un mercado determinado. Entonces, el modelo dice que es un modelo estático básicamente, que no es dinámico, sencillamente se hacen los procedimientos para un periodo, ¿cierto? Para un año, un semestre, básicamente, y se tendrían que sacar datos año por año, ¿listo? O semestre por semestre o meses por meses en ese orden de ideas que estamos viendo ahí, ¿sí? Y bueno, los inversores son aversos al riesgo, no propensos al riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que este tipo de inversores, ¿sí?, que le apuntan al modelo KPM, al Capital Asset Price Model, le apuntan básicamente a disminuir el riesgo totalmente. No son corredores de riesgo, ¿sí? Sencillamente son unos inversores muy moderados, son muy modestos en ese sentido, les gusta básicamente la rentabilidad, pero bajo un riesgo muy minucioso, muy mínimo, muy pequeño en ese orden de ideas. Entonces, tienen en cuenta obviamente la relación el beneficio versus costo o el riesgo versus beneficio. ¿Por qué? Porque todos los inversores tienen en cuenta ese procedimiento, tienen en cuenta esa relación. ¿Cuál? Riesgo versus rentabilidad. A mayor riesgo, ¿qué sucede? Yo voy a exigir mayor rentabilidad. A menor riesgo, a mí me van a ofrecer menos rentabilidad también, ¿cierto? Lo que yo les decía, estas situaciones se mueven por la ley de la oferta y la demanda. Si hay mucha demanda de un activo como tal, a mí me van a ofrecer una rentabilidad muy minuciosa, muy pequeña, muy mínima. ¿Por qué? Porque se está moviendo mucho en el mercado y si yo no invierto, no van a dejar ellos de pronto de adquirir el potencial o las personas o los inversores que necesitan
para ellos de pronto financiar algún tipo de actividades que ellos tengan pendientes, sencillamente. Mientras que cuando el riesgo es bastante alto, ya la gente se limita mucho, ¿cierto? A invertir en esos procesos, y por eso es que ahí nosotros aprovechamos cuando nos gusta el riesgo, asumir los riesgos como tal, ¿cierto? Asumimos riesgos, pero también nos gusta la alta rentabilidad en ese orden de ideas. Entonces, la finanza se mueve de esa manera. O sea, si yo voy a invertir en un proyecto, ¿cierto? En un activo financiero como tal, y es muy riesgosa la inversión como tal, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a exigir una alta rentabilidad, ¿cierto? ¿Sí? Eso va a suceder. ¿Por qué? Porque no hay muchos inversores de pronto interesados en hacer procesos de inversión en ese tipo de proyectos, lo cual me va a dar a mí la ventaja, ¿cierto?, de yo definir y de yo seleccionar y de yo proponer cuál sería el costo de oportunidad mío, la tasa de rentabilidad mía exigida, ¿cierto? Mientras que cuando definitivamente los mercados están llenos de demanda como tal, el ofertante en ese momento pues va a decidir ofrecer cierta rentabilidad en ese orden de ideas, ¿sí? Bueno, entonces los inversores aquí son aversos al riesgo, no son inversionistas que les gusta correr un alto riesgo buscando altas rentabilidades. Ellos les gustan sus rentabilidades, pero ante el alto riesgo como tal, prefieren ganar menos rentabilidades, ¿sí?, disminuyendo al máximo el riesgo como tal. Lo que yo les decía con relación al riesgo y a la rentabilidad es que el riesgo nunca se va a disminuir al máximo, al 100%. Es imposible si estamos hablando de tomar decisiones para el año siguiente, si estamos hablando de tomar decisiones para el mes siguiente, para la semana siguiente. Es imposible que el riesgo se elimine totalmente, ¿cierto? Estamos hablando de situaciones que no conocemos, que no hay una fórmula matemática para decir que así es como van a suceder las cosas en el futuro. Eso hasta ahora no está definido, ¿cierto? Aunque se hayan trabajado muchas situaciones estratégicas de proyecciones, de perspectivas como tal, siempre va a existir ese proceso de riesgo cuando nosotros tomamos decisiones, y más en las inversiones. Si no existiera el riesgo, muchachos, todo el mundo apuntaría a una sola inversión y ya sabía que iba fijo a la ganancia, a las rentabilidades de su capital como tal y el crecimiento. Pero el mercado se maneja a través de la ley de la oferta y la demanda, ¿cierto? Algunos pierden, otros ganan también, y ese es el mercado como tal. Bien, entonces los inversores solo atienden el riesgo sistemático, o sea que sencillamente tienen en cuenta el riesgo que se está corriendo en ese sistema como tal, en ese mercado donde ellos están cotizando, en ese mercado donde ellos están comprando el activo, en ese mercado donde se está haciendo el proceso de inversión en la acción como tal. El mercado es perfectamente competitivo. Estamos hablando de que se está pasando de unos mercados obsoletos, por decirlo así, de unos mercados que son muy tranquilos, de unos mercados que son bastante estables, que no tienen tanta movimiento. ¿Pero por qué? Porque antes se daba el efecto de los monopolios y, en algún orden de ideas, los oligopolios, ¿cierto? Que no hacían esfuerzo en los mercados para que se movieran constantemente. En los monopolios, pues, una sola empresa estaba manipulando el mercado, pues, y ahí podía tomar las decisiones que ellos quisieran. O sea, no había afectación del mercado como tal. En ese orden de ideas se manejaba la gestión financiera, financiera y gerencial, y la toma de decisiones de una forma un poco más tranquila, ¿sí? Los mercados cambiaban cada 5, cada 10 años, no como ahorita que los mercados están cambiando constantemente debido a que la globalización y las tecnologías hicieron que se presentara precisamente este tipo de mercados, el mercado competitivo, el mercado de libre competencia como tal. Y en ese orden de ideas, aquí cuando se habla del modelo CAN, del modelo KPM, estamos hablando de que los mercados son perfectamente competitivos, ¿cierto? En ese orden de ideas asumen que hay una competencia perfecta en ese orden de ideas, que la oferta prácticamente es igual a los demandantes que hay en el mercado. Y bueno, el mercado como tal
impone también situaciones para que se manejen los precios en esos mercados como tal. La oferta aquí equivale a la misma demanda, ¿cierto? Y en ese sentido, pues, el mismo mercado es quien tasa básicamente los precios de los activos de las acciones como tal. Bien, estamos hablando también de que todos los inversores poseen la misma información, o sea, es un mercado abierto, es un mercado libre, es un mercado eficiente donde no se esconde información, donde no se le da información a los más privilegiados, es un mercado netamente abierto para todos, donde todo el mundo tiene información para hacer sus propios análisis, tomar sus propias decisiones, ¿sí? Y en ese orden de ideas, el método KPM está pensando en esa misma línea, ¿cierto? En ese mismo orden de ideas, de que todos los mercados son abiertos, no hay nada escondido, no se manipula la información está a la orden del día para todos, se retroalimenta a todos de la misma forma, ¿cierto? Y son mercados donde cualquier persona tiene acceso a la información. Y si tenemos acceso a la información, que es una de las cosas más importantes que existen en la toma de decisiones, lo más seguro es que vamos a poder tomar las mejores decisiones como tal. Bien, en ese orden de ideas, el modelo de valoración de activos financieros estima básicamente la rentabilidad esperada según un riesgo sistemático, o sea, según un riesgo que se maneja en el mercado como tal. Entonces, la valoración de activos o el método o el modelo CAN o el KPM busca una rentabilidad esperada asumiendo que existe un riesgo en el mercado como tal. Un riesgo en el mercado, ¿sí? Un riesgo en el sistema como tal. Bueno, hasta aquí la parte de la información teórica. ¿Alguna inquietud, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte de ustedes más? Bueno, entonces, para nosotros adentrarnos y empezar el proceso de hacer los ejercicios que nosotros siempre llevamos a cabo, debemos, ingresar pues a Yahoo Finance o Yahoo Finanzas como tal, ¿sí? Abrir una opción en Yahoo, vamos a ver. Vamos a ver acá. Aquí voy a habilitarles entonces la pantalla mía para que ustedes miren la información en este orden de ideas. Voy a cerrar lo que no está. Ok. Listo, muchachos. Voy a habilitar entonces el proceso para nosotros llevar a cabo nuestro procedimiento de los ejercicios como tal. Como vamos a entrar a otra plataforma, voy aquí a limitar un poco la visión, ¿oyeron? Vámonos aquí, voy a dejar de proyectar lo que les tengo y voy a ir acá a Google, ¿cierto? En Google, básicamente, si están viendo Google, yo voy a escribir básicamente Yahoo Finanzas, así como lo ven allí, Yahoo Finanzas, ¿cierto? Yahoo Finance o Yahoo Finanzas también nos lleva a esta página que nosotros tenemos aquí, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, habilitamos la página de Yahoo Finanzas. Está lenta hoy. Vamos a esperar a ver qué sucede. Hace un momentico estaba un poco demorándose para el ingreso. Voy a ver si tengo otra situación abierta acá. No. Esperemos que... Voy a aprovechar y bajo la lista de ustedes del día de hoy. Y en la próxima parada llamamos entonces a la lista como tal. Muchachos, preguntas, ¿están viendo la página de Yahoo Finance?
Yahoo Finanzas. Sí, profe. Bueno, listo, Sí, muchachos. profe. Ok, perfecto. Eso es lo que necesitamos. Necesito que ustedes también hagan el procedimiento, ¿oyeron? Ingresen y si no tienen un acceso o no tienen un correo de pronto direccionado, alineado a Yahoo, sería bueno que lo hicieran porque después no los deja habilitar el procedimiento de mirar algún tipo de informaciones, ¿oyeron? Bien, entonces en ese orden de ideas, aquí nosotros tenemos la información de Yahoo, ¿sí? Toda esta información que tenemos aquí en esta página. Y bueno, abran ustedes allá Yahoo, ¿oyeron? Todos abran la página de Yahoo o escriban Yahoo Finanzas. Y además de eso, bueno, voy a aprovechar enseguida para llamarlos a lista. Vamos a socializar la lista en este sentido. Aquí tenemos entonces a Yuribet Narváez. Yuribet. Yuri, no vino hoy Yuribet. Jesús David Nieto. Sí, profe, yo sí vine, yo estoy aquí. Ah, ok, es la primera en la lista. Presente, profe. Perfecto. Les pregunto, ¿han podido ingresar a la página de Yahoo? Sí. Yahoo. Bueno, listo, ok. Melissa Juliet Palencia. Presente, profe. Oscar Alfredo Pérez León. Presente, profe. María José Navarro. Presente, profe. Oscar Alfredo Pérez León. Otra vez, profe. Sí, bajaste, no sé por qué alguien ingresó. Samuel David Piñeres. Samuel David Piñeres Marín. Era uno de los que estaba primero en la página, en la plataforma. Bueno, Samuel. Esteban Rivera Herrera. Esteban. Presente, profe. Ok, Esteban. Paola Andrea Rivera Zúñiga. Presente, profe. Ok, Paola. Vamos a bajar un poco. Astrid Isabel Ruiz Lagares. Presente, profe. Luisa Fernanda Ruiz Yances. Luisa. Presente, profe. Melisa Sandoval Altamiranda. Presente, profe. Perfecto. Melisa, Samuel, Esteban, Paola. Stephanie Sejín. Presente, profe. Muy bien. Vamos a ver. Un momento, muchachos. Ok, vamos aquí. Daniel Andrés Álvarez. Presente, profe. Juan Camilo Andrade. Juan Camilo. Juan Fernando Ayazo Chica. Presente, profe. Jader Luis Cavadías. Presente, profe. Clara Victoria Estrada Vargas. Presente, profe. Angie Paola Cogollo Mesa. Presente, profesor. Ok, Angie. Juan Diego Domínguez Naranjo. Juan Diego. Presente, profe. Presente, Juan Diego. Natalia María Gallo Álvarez. Kelly Joana Galván Cardona. Presente, profe. Muy bien. Vamos bajando. Kelly Joana. Valentina
Gómez González. Presente, profe. Perfecto. Wilmar José González Rivero. Wilmar. Presente, Andrea, profe. ok. Andrea Guzmán Vázquez. Presente, profe. Presente, profe. Ok. Noemí Hernández. Presente, profe. Alejandra Herrera Padilla. Presente, profe. Perfecto. Hernández Moisés Lambertines. Lambertines Presente, Hernández profe. Moisés. Ok. María Carolina López. López Barbas María Carolina. Presente, profe. Cindy Marcela Madera. Presente, profe. María Camila Marchena. María Céspedes. Presente, profesor. Daniela Martínez Polo. Presente, profe. Zulay Mercado López. Presente, profe. Luis Miguel Montes Martínez. Presente, profe. María Mora Martínez. Presente, profe. Jesús David, Melissa. Stephanie Sejín. Presente, profe. Wilson Daniel Barrera. Ángela Sofía Bermúdez. Laura de la Espriella Puche. Pedro José Díaz Álvarez. Jaime Rafael Gómez. Juan David Isa. Y Diana Carolina Jaidoria. Bueno, voy a bajar nuevamente la lista. Aquí. Bien, muchachos, entonces vamos a seguir acá con el proceso. Vámonos aquí a la página de Yahoo, ¿cierto? Y en la página de Yahoo, no sé si la están viendo. ¿Sí? Sí, Todos profe. bueno, listo, perfecto. Entonces, todos ingresemos a la página de Yahoo y allí, pues vamos a tomar como referencia en estos momentos un indicador o vamos a bajar varias acciones de algunas empresas que están cotizando. Vamos a ver si el SIP nos deja bajar la cotización. Si no, pues tomamos otro indicador en este caso, de indicador del mercado. Vamos a ver, aquí tengo P500. Yo estuve intentando bajarlo esta tarde y no estaba dando la opción, entonces me tocó tomar otro indicador ahí. Vamos a ver si nos da la opción, si nos deja bajar, no hay problema. Bien, vamos a ver, entonces miren que nos arroja unas opciones. Básicamente nos muestra aquí un resumen de este indicador, básicamente de la información del mercado en forma de información o de socialización de conocimiento general de esta acción o de este indicador que es el SP500, pero no, ahora al rato no nos da. Vamos a ver, bueno, listo, tenemos esta situación aquí de resumen del gráfico, de conversaciones, de información histórica y de opciones, ¿cierto? Y componentes. Vamos a darle aquí donde dice información histórica. Listo, información histórica en estos momentos. Bueno, miren que nos trae una información adicional de donde nosotros podemos bajar la información del indicador diario o de años o de meses de este indicador que se toma como referencia en la Bolsa de Valores de Nueva York.
básicamente, y como les digo, de las 500 empresas más grandes del mundo, de las que cotizan fuertemente en la Bolsa de Nueva York, y vamos a tomarlo aquí un dato de 6 meses. Vamos a tomar el dato de 6 meses, a ver. Voy a confirmar de todas maneras, ¿cierto? Aquí me dice que es del 19 de octubre al 19 de abril, ¿sí? Ahí hay 6 meses exactamente, nos muestra toda una información de los movimientos, y en ese orden de ideas nosotros aquí, donde tenemos esta información que nos muestra los precios históricos, les damos aquí precios históricos, que es lo que necesitamos en estos momentos. Necesitamos que nos dé los precios diarios. En algún momento, si lo quieren semanal, pues los buscan semanal o mensual, pero para la información con los demás indicadores también deben tomarlo semanal o mensual. En este caso los vamos a tomar diario, porque estamos hablando de 6 meses básicamente, desde octubre hasta abril. Allí hay 6 meses. Aquí donde dice solicitar, le damos solicitar, ¿sí? Le damos clic o le damos doble clic y esperamos unos segundos que haga el procedimiento, el proceso como tal. Siempre demora algunos segunditos, hay unos 30 segundos, ¿vieron? Me avisan si alguno les mostró alguna información diferente relacionado con algún ítem para descargar información. Si no nos muestra nada, entonces cambiamos el indicador del mercado como tal y nos vamos con el IBEX. ¿Alguno les mostró alguna situación aquí de descargar, por ejemplo, esta situación? Bueno, vamos a tomar aquí, por ejemplo, cualquier valor aquí, cualquier acción que tenemos aquí. ¿A alguno de ustedes les mostró en el S&P 500 esta descarga? Si no se las mostró, entonces cambiamos el indicador, ya no tomamos ese, si tomamos otro indicador. ¿A ninguno le mostró esta opción? ¿O están esperando? Profe, ¿no será Sí. que de pronto no sale porque por lo menos yo no tengo usuario en Yahoo, entonces de pronto por eso? Ese es un buen dato, ¿viste? Muy bien, Angie Paola, ese es un buen dato, ¿vieron? Hay una situación que yo les pregunté por eso al principio, ¿tienen alguna cuenta aliada, asociada a Yahoo? Si no, entonces debemos hacer el procedimiento, ¿vieron? De abrir una cuenta para que podamos hacer el procedimiento como tal, ¿oyeron? Eso debemos hacer. Eso no demora sino un Pero, minuto. profe, yo no tengo cuenta en Yahoo, pero sí me aparece la opción descargar. Bueno, pero y te aparece con la opción, pero de pronto esa cuenta tuya la tienes asociada a Yahoo también, el correo. De Google, Sí, puede te ser. pregunto algo, ¿y la opción del S&P 500 te aparece para descargar? Revisa nuevamente, que yo no sé si es para todo, porque a mí no me aparece realmente en este momento. Tendríamos que tomar otro referente como tal, del mercado español, por ejemplo, el IBEX. Podríamos tomar ese. Vamos a cambiar porque, de todas maneras, Alejandra, revisa que sí sea el indicador del mercado que yo te estoy anunciando, ¿viste? El S&P 500, Ok, profe. ¿sí? Voy nuevamente acá donde estoy. Bien, entonces, si no da la opción, entonces cambiamos, ¿cierto? El indicador del mercado, vámonos con este entonces. Este IBEX 35, que este es del mercado español básicamente.
¿Sí? ¿Les apareció? Hagámoslo con calma, de todas maneras, ¿oyeron? Es muy parecido el procedimiento al que hicimos con la Bolsa de Valores de Colombia, ¿oyeron? Pero fue, a mí se me apareció, pero ¿qué hacemos después con eso? Bueno, es que ahorita cuando vamos a bajar, mira que aquí está el indicador, ¿cierto? El IBEX 35 de las 35 empresas más grandes que cotizan o más importantes que cotizan en el mercado español. Entonces, aquí tenemos la información. Vamos a esperar, Angie, que la confirmen por lo menos 2 o 3 para que podamos ir a un ritmo todo, por lo menos, equilibrado, ¿viste? Bien, pensando yo que ya debieron haber hecho el ejercicio 2, 3 minutos, les va a aparecer esta información, una información general del indicador que nos muestra aquí una información de rangos, de precios iniciales, de precios finales, de precios a lo que abrió en la Bolsa de Valores de España y a lo que se cerró, ¿cierto? Esa información inicial nos podría servir para alguna información preliminar, pero nosotros lo que necesitamos básicamente es conocer esta información que tenemos aquí en la información histórica, ¿sí? Aquí en la información histórica nosotros le vamos a dar clic allí, le vamos a dar clic y nos va a desplegar ahora sí esta opción que tenemos aquí. Y en esta opción que tenemos aquí, miren que me está mostrando los periodos de tiempo. En este caso, aquí hay un periodo de tiempo que ya viene dado por la misma plataforma, desde el 20 de abril del 2020, ¿cierto? Hasta el 20 de abril del 2021. Toma como referencia un año exactamente. Nosotros vamos a tratar de modificar esta información. Bueno, también podemos trabajar con un año si ustedes quieren. Y si no, trabajamos con un periodo de 6 meses, ¿sí? Entonces le damos aquí, cambiamos el sentido, no vamos a trabajar con este año, la lista se nos haría bastante grande, aunque no tiene ningún problema, ningún inconveniente trabajar con un año, trabajar con 5 años, como ustedes quieran. Profe, disculpe, ¿dónde le doy para que me dé, para poder encontrar periodo de tiempo? Los periodos de tiempo, ok, mira, vámonos aquí, aquí tenemos, están ya en esta plantilla, ¿verdad? En esta página como tal, Sí, sí, yo esta estoy. ilustración, bien, mira que aquí nos está mostrando una información que me dice periodo de tiempo. Inicialmente nos muestra un tiempo ya dado por la misma plataforma de un año. Estamos aquí desde el 20 de abril del 2020 al 20 de abril del 2021. Si yo le doy descarga, me va a mostrar toda la información que yo tengo aquí precisamente en este orden de ideas de un año, desde ese día hasta el día de hoy. Aquí nos muestra otra situación de precios históricos y en esa situación o en esa opción de precios históricos nos vamos a ir aquí donde dice precios históricos si no aparece la opción dada, entonces le damos precios históricos. Acá donde dice frecuencia nosotros podemos mirar si lo vamos a bajar diario, semanal o mensual, ¿ok? En este orden de ideas yo les dije, vamos a trabajar con 6 meses, estos 6 meses que tenemos aquí dados, ¿oyeron? Le voy a dar clic aquí, ya él me va a cambiar el periodo como tal de tiempo, desde dónde hasta dónde me va a bajar la información. Miren que aquí me está diciendo que la información me la va a suministrar desde el 19 de octubre del 2020 hasta el 19 de abril, ¿sí? Hasta ayer del 2021, correcto. Bien, nos dio esta información, ya yo cojo y le doy aquí precios históricos, lo dejo aquí precios históricos porque estamos hablando de precios históricos hasta el día de ayer, es una historia, ¿cierto? Entonces vamos a bajar esa información de los precios históricos. Aquí donde dice diario, debo darle diario porque quiero la información diaria. Y le damos aquí entonces descargar, ¿ok? O al que no le aparezca descargar aquí, le debe dar solicitar, ¿oyeron? Miren que la información me aparece a mí aquí. Al que no le aparezca la información esta, desde el 19 de abril del 2021 hasta sigue bajando,
hasta el 20 de octubre del 2020, ¿cierto? Del año anterior, inmediatamente anterior. Esa información es la que nos debe aparecer, ¿sí? Pero nos debe aparecer en formato de Excel para poder hacer el ejercicio como tal. Entonces, si ya aparece así, muchachos, y si no, entonces le damos solicitar aquí y ya él nos va a mostrar la opción de descargar como tal. ¿Listo? En esa opción de descargar nosotros le damos clic. Bien. Y yo creo que ustedes están viendo el archivo que me arrojó a mí acá, ¿cierto? Y ustedes también. Donde estoy moviendo el Pero cursor. a mí no me da lo mismo que usted. No, ¿por qué? No, porque es que Ey, yo también yo lo estoy haciendo igualito como usted y ahí me arroja información del 20 de abril, aquí dice 20 de abril 2021, 20, o sea, desde el 20 de abril del 2020 hasta el 20 de abril del 2021. no, pero Yo lo tengo, al yo lo tengo momento, así como usted, prof. aquí en este orden de ideas, vamos a revisar aquí un momentico a ver. Y, mire, tengo el intervalo de fecha 19 de octubre del 2020 a 19 de abril del 2021. Lo tengo en cotizaciones históricas, frecuencia a diario. Angie, y aquí donde está el calendario este que tenemos aquí, ¿le diste aquí 6 meses? Sí, también le di 6 meses, prof. 6 meses. Debería Ujú. aparecerte desde el 19 de abril Es del que eso es 2020. lo raro, prof. No sé por qué no me aparece. ¿Y qué te está dando a ti allá? Voy a darle otra vez 6 meses que de pronto no, nada, Per- no. Es que pareciera que ni siquiera se actualizara. No, porque es que se demora, ¿viste? Como esta página es muy solicitada, la trabajan mucho en cuestiones de finanzas, entonces también se pone pesadita. Yo ahorita estuve también trabajando, intentando de bajar algunos recursos y se me demoraba. Es más, tuve que cambiar el navegador. Ay, profe, parece que ya me salió. 19 de abril del 2021 Sí, hasta 20 de octubre del 2020. perfecto. Bueno, Entonces, de lo sí, contrario. Listo, correcto. listo. En ese orden de ideas, entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Sencillamente tomamos la información, la bajamos, ¿cierto? Bajamos la información, aquí le damos descargar y él nos debe descargar el archivo este que yo tengo acá. No sé si ustedes lo están viendo donde yo estoy moviendo el cursor. Voy a esperar si confirman que si ya les bajó el archivo. Yo lo descargué ya, profe. Perfecto, vamos a ver quién más confirma y si no, pues seguimos. Bueno, entonces cogemos, vamos a abrir el archivo como tal, este archivo que nos está mostrando aquí. Miren, te abrió en ese mismo orden. Vamos a ver si lo estamos viendo todos. Vamos a ver acá, aquí. Miren cómo nos proporciona la información este archivo, ¿oyeron? Un archivo diferente totalmente. Vamos a abrir aquí las opciones, vamos a abrir acá. Vamos a seleccionar en ese orden de ideas esta primera línea que tenemos aquí, ¿oyeron? Voy a devolver nuevamente a cerrar aquí un momentico, a ver. Perfecto, aquí. Seleccionamos allí, vamos a darle clic acá, ¿cierto? Perdón, aquí. Nos vamos aquí donde dice datos. Le damos textos en columna. Bueno, pero antes de hacer eso, muchachos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrar una información que no necesitamos en ese sentido. Voy a volver a abrir nuevamente el archivo porque hay una información que no necesitamos aquí. ¿Sí? Esa información nos la debiera dar en este orden de ideas, así como la tengo yo aquí. Voy a bajarla nuevamente porque no me dio el registro que yo necesitaba. Aquí le voy a dar descargar nuevamente. Bien. Y voy a habilitar el archivo como tal. Bien, este sí lo necesitamos.
El segundo también. Estos dos últimos no los vamos a necesitar. Solamente vamos a necesitar el dato de cierre, este close, este dato que tenemos aquí, pero para eso vamos a repartir bien nuestra información. Aquí no ha repartido bien el dato, entonces aquí las dos últimas columnas las quitamos de acá. Lo dio un poco alocado, muchachos. Vamos a tratar a ver si de pronto nos da el informe como es. Profe, disculpe. No sé si es a mí sola, pero no me parece que está compartiendo la pantalla. Ah, perfecto, qué pena. ¿Listo? Voy a aquí. Ya. Bueno, muchachos, miren, en ese orden de ideas, la información que nos tiene que dar es muy parecida a esta, pero vamos a bajar el archivo. ¿Están viendo la pantalla mía en Yahoo Finance? A María Alejandra, ¿sí la estás viendo? Estamos viendo el Excel, profe. Sí, profe, se está viendo el Excel. Bueno, listo, ok. Vamos a aquellos que no han podido mirar la información. Mira, aquí nos aparece la información, ¿listo? Aquí ya yo le di, no sé si ya tú esta información la hiciste, vamos a trabajar 6 meses, aquí están 6 meses, le damos clic y él te asume la información de 6 meses desde el 19 de abril del 2021, o sea, desde ayer hasta, si nos vamos acá abajo, nos va a mostrar una información desde hasta el 20 de octubre del 2020, que son los 6 meses precisamente que nosotros vamos a tener en consideración para hacer el procedimiento de calcular cuánto es la rentabilidad que nos arrojaría a nosotros invertir, por ejemplo, en una acción de Coca-Cola, por decirlo así. Listo, entonces la información debe estar consignada desde aquí, ¿oíste? Desde el 19 de abril. ¿Así lo tienes? Sí, profe. Bueno, entonces le damos aquí donde dice descargar. ¿Listo? Y él debe descargarnos un archivo. Un archivo. Vamos a ver qué hacemos aquí para que nos dé una... Bueno, vamos a hacer lo siguiente, vamos a darle aquí. Profe, disculpe, porque ¿sí? porque en el buscador usted colocó IBEX. ¿Qué es IBEX? ¿Es alguna empresa? Es un indicador del mercado bursátil español. Ahí es donde cotizan básicamente las 35 empresas más importantes en España. Como nosotros tenemos que tener un indicador básicamente del mercado que nos ofrezca a nosotros una rentabilidad también, utilizamos un indicador de eso. Acá en Estados Unidos íbamos a utilizar el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes que cotizan en el mercado de la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, en España... Profe, ¿cómo se llama el indicador de aquí de Colombia? Bueno, aquí básicamente podemos utilizar aquí se está utilizando... El CAM básicamente es muy complejo para el mercado latinoamericano, ¿viste? Sí, es muy complejo. Básicamente esto está muy diseñado para los mercados españoles, europeos, americanos, como tal. O sea, Pero nosotros lo podríamos utilizar solamente que quisiéramos invertir en un mercado extranjero. aquí uno con el Colcar también se puede guiar. Algunos lo toman como referencia. ¿Oíste? Bien, pero se toma como referencia, como le digo, esa es una de las implicaciones que tiene utilizar el CAN, ¿cierto? Por ese tipo de indicadores que tiene el mercado bursátil como tal allá, porque bueno, ahí es un mercado bastante fuerte, un mercado bueno, bien constituido, un mercado bien organizado. El mercado colombiano aún está en crecimiento, en fortalecimiento, en formación como tal, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, pues, allá hay mejor información más constituida, más trabajada de muchos años, y hay muchos más indicadores fuertes
indicadores representativos en el mercado como tal, que se pueden utilizar como referente del mercado. ¿Oíste? Aquí hay algunos, por ejemplo, ese que yo te dije se puede utilizar como referenciación también, para acá, para el mercado colombiano. ¿Sí? Bueno, muchachos, en ese orden de ideas, qué pena, estaba el micrófono cerrado. Digo, el procedimiento que vamos a hacer ahorita siempre toma su tiempo, ¿oyeron? Toma su tiempo, sus 7 minutos aproximadamente, extrayendo la información. Entonces, ese procedimiento lo podemos hacer el lunes a primera hora y hacemos el ejercicio completo el día lunes, ¿oyeron? De todas maneras, váyanse teniendo o revisando la plataforma Yahoo para que ustedes tengan el manejo. Si de pronto no los deja abrir alguna situación porque no tienen similitud con las páginas, entonces abran una cuenta en Yahoo para que nos dé los procedimientos todos, ¿vieron? Sin necesidad de ponernos ningún tipo de limitantes. ¿Les parece? Bueno, profe. Listo, muchachos. Entonces nos vemos, nos quedamos así y el lunes a primera hora seguimos con el proceso como tal. ¿Oyeron? Perfecto, profe. Muchas gracias. Vale, vale. Ok, cuídense mucho, muchachos. Profe, una pregunta. Hola, Wilmar, cuéntame. Es que Dígame. estoy viendo, usted dijo que iba a abrir algo en la plataforma. ¿Algo en plataforma, sí? ¿De qué? ¿Aló? Estoy aquí. Sí, yo como una actividad en plataforma. De pronto, como esos cursos vienen y los montas del semestre pasado para que uno no tenga que hacer mucho trabajo en el proceso de montarlos nuevamente, debe estar de pronto programado algo ahí, pero no he programado nada de momento. ¿Oíste? Yo les aviso cuando vayamos a trabajar ya para el tercer corte No tiene fecha tampoco. ¿Y qué tema tiene? ¿Será? Porque Ya yo no le he digo. nada, ¿oíste? Ya le digo. Sí, porque el internet tiene que fallar cuando tiene que estar bien. Deja, yo reviso enseguida, yo que estoy aquí. Sí, profe, porque yo tengo el internet lento. Apenas me está saliendo todo lo que usted estaba haciendo. Vale, yo estoy aquí. Listo, profe, gracias. Espérate que estoy abriendo, no te vayas ahí, ya estoy aquí abriendo. Sí, ahí aparece como una actividad. Vamos a ver, estoy por la 9, la 10, la semana 11, semana 12. La semana Y que 12, que valoración de empresas nuevas. tarea de valoración de una empresa a través. No, pero no hay nada habilitado de momento, ¿viste? Método de valoración de nuevas economías. Bueno, la voy a deshabilitar enseguida para que no tengas la preocupación a Joel, ¿oíste? Ah, ok, listo. Listo, ya yo la deshabilité enseguida para que no. Ok, Listo, profe. vale. Gracias. Dale, ok.